el Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos haces participar en el misterio de la muerte y la resurrección de tu Hijo, concédenos que, fortalecidos por el espíritu de la adopción filial, andemos siempre en una vida nueva por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobías, en la noche de Pentecostés, después de enterrar el cadáver, salí al patio y me recosté en la tapia, con la cara descubierta porque hacía calor. No había advertido que sobre la tapia, encima de mí, había gorriones. Sus excrementos, aún calientes, me cayeron sobre los ojos y me produjeron unas manchas blanquecinas. Acudí a los médicos para que me curasen, pero cuantos más remedios me aplicaban, más vista perdía a causa de las manchas, hasta que terminé totalmente ciego. 4 años permanecí sin ver. Todos mis parientes se mostraron afligidos. Agitar me cuidó durante 2 años, hasta que marchó a El Cairo. En tal situación, para obtener algún dinero, mi mujer, Ana, tuvo que trabajar en labores femeninas tejiendo lana. Los clientes le abonaban el precio a la entrega del trabajo. Un día, el 7 de marzo, terminó una pieza de tela y la entregó a los clientes. Estos, además de darle toda la paga, le regalaron un cabrito. Cuando ella entró en casa, el cabrito se puso a ganar. Yo entonces llamé a mi mujer y le pregunté: ¿de dónde ha salido ese cabrito? No se lo ha robado. Devuélveselo a su dueño. No podemos comer cosas robadas. Ella me aseguró: es un regalo que me han hecho además de pagarme. No la creí y, avergonzado por su comportamiento, insistí en que lo devolviera a su dueño. Entonces ella me replicó: ¿dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido. Palabra de Dios. Llama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre, y alzará la frente con dignidad. El Señor es mi luz, mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré?
vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar en este Evangelio una de las, vamos a decir, respuestas magistrales de Jesús. Tendría tantas a lo largo de su vida que sería imposible recogerlas todas en el Evangelio, pero algunas de ellas han sido recogidas y encierran una profunda sabiduría y conocimiento de lo que es el ser humano. Por eso, esta pregunta trampa que le habían hecho los fariseos a Jesús: ¿hay que pagar impuestos? ¿Es lícito pagar al César? Era una pregunta peligrosísima, porque si Jesús decía no hay que pagar al César, entonces hubiese ido rápidamente a denunciar, a decir: Jesús está diciendo que no se pagan impuestos. Pero si decía sí, hay que pagar impuestos, entonces hubiese dicho: es un colaboracionista de los romanos, etc. Sin embargo, Jesús conocía perfectamente el ser humano y por eso les da una respuesta que va mucho más allá para la reflexión, y que todavía en nuestros días esta frase en tantos momentos de la vida nos puede dar luz para nuestras decisiones, para después de 2000 años, y si sigue el mundo dentro de 2000 años, seguirá siendo una frase válida como todas las de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin olvidar una cosa muy importante, y es que no hay nada que no sea de Dios, pero Jesús nos quiere también hacer pensar, como cuando contaba las parábolas, etc. Y hoy tenemos una gran noticia en nuestro momento, un día histórico. No sé cuándo habrá sido el último bautizo aquí, no sé, creo que no me ha tocado conocer en estos 20 y pico años, entonces es un día para la historia. Vamos a tener un bautizo que nos llena de alegría. Siempre la vida es un gran don, siempre la alegría que trae tanto a la familia como al pueblo, como a la sociedad, es algo grande. Y para nosotros, creyentes, el bautizo es como nacer por segunda vez, nacer a la vida de Dios, nacer a la vida de la gracia, entrar a formar parte del grupo de seguidores de Jesús, que es la Iglesia, del pueblo de Dios, y por eso es algo que nos llena de alegría. Vamos ahora a celebrar este bautizo con esa esperanza, pidiéndole a Dios por esta criatura, para que tenga una vida feliz, que pueda vivir como Él nos ha enseñado. Jesús quiere sobre todo que pasemos por la vida queriendo a Dios y queriendo al prójimo, ayudándonos, queriéndonos, tratando de estar unos con otros. A veces también nos tenemos que perdonar, soportarnos, etc. Pero quiere que tratemos de vivir de esa manera, que sea una criatura que traiga mucha felicidad siempre donde esté, alrededor. Y ahora vamos a propiamente hacer los ritos del bautismo. Comenzaré preguntándonos las preguntas pertinentes a los padres padrinos. ¿Qué nombre habéis escogido para esta criatura? ¿Qué pedís a la Iglesia de Cristo para Amex? Al pedir el bautismo sabéis que os comprometéis a educarlo a hacer, para que viva amando a Dios y al prójimo como nos enseñó Jesús. ¿Queréis eso? Sí. ¿Vosotros, padrinos, estáis dispuestos a ayudar en esta tarea? Sí. Amex, la Iglesia te hace la bienvenida. Yo en su nombre voy a asignarte con la señal de la cruz de Jesús nuestro Salvador, y vosotros también, después de mí, haced lo mismo.
no estamos solos, con nosotros también están celebrando el cielo este bautismo, también los ángeles, los santos, la Virgen María. Pedimos intercesión, respondéis, rogad por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San José, esposo de la Virgen, santos Pedro y Pablo, San Francisco Javier y San Fermín, santos y santas de Dios. Y ahora, aproximados a la vida bautismal, y vamos a propiamente celebrar el bautismo. En primer lugar, vamos a unir en el pecho a Amés, con el óleo de los catecúmenos. Dios te libra de todo mal. Nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder de Satanás. Por eso te ungo con este óleo del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ahora vamos a dar nuestra agradecida de la vigilia pascual y vamos en nombre de Amés, toda la asamblea, a renunciar radical y proclamar la fe. ¿Renunciéis a Satanás? Sí. ¿Y a todas sus seducciones? Sí. ¿Y a todos sus engaños? Sí. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, que juntos acabamos de profesar. ¿Queréis, por tanto, que bauticemos a Amés en la fe que acabamos de profesar? Sí. Amén. Yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Vamos a regir ahora con el crisma de los elegidos. Yo te ungo con este crisma. Es miembro del pueblo de Dios, sacerdote, profeta, rey. Amés es una criatura nueva. Te has revestido de Cristo. Esta forma blanca se mantenga inmaculada hasta que te encuentres con Él en el reino celestial. Amén. Recibid la luz de Cristo. A vosotros os corresponde cuidar esta luz para que no se apague, y Amén, estéis siempre atento hasta el encuentro con Cristo. Amén. Elevamos también ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en primer lugar, especialmente por Amés, para que ya es miembro del pueblo de Dios, sea feliz, haga feliz. Roguemos al Señor. Tenemos en cuenta a nuestros difuntos en esta Santa Misa de una forma especial, a José Joaquín Lasarte, para que Dios lo tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
espiritual, a quienes configurados con tu Hijo, has agregado a tu pueblo sacerdotal por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Zuekin, Bora Bielza, Eskerrak Jacobo, Gurejaumarí. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y misericordioso, por Cristo, Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nupcial del bautismo. Primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia, Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora, y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Amés, que hoy has hecho renacer del agua del Espíritu Santo, librándolo del pecado. Tú, que lo has incorporado como miembro vivo al cuerpo de Cristo, inscribe también su nombre en el libro de la vida.
acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de José Joaquín Lasarte, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honek bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko guzti hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta itzal guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
pedimos, Señor, que alimentados con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, crezcamos en la comunión de su Espíritu y en el amor de los hermanos, de tal modo que alcancemos con la ardiente caridad la plenitud del cuerpo de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Zuekin, bere ikasza izatela jainko guztiadunak, aitako eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.